Listo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar con la sesión número 9. Bueno, haciendo una retrospectiva de todo lo que ya hemos visto. Vimos las generalidades, vimos los patrones patológicos que uno puede encontrar al momento de evaluar el pulmón, ¿no? Por ejemplo, el patrón alveolar, el patrón atelectásico, el destructivo, el pleural, el intersticial, ¿no? Que fueron los que vimos. También vimos el sistema gastrointestinal, tanto uno y 2, ¿no? Es decir, el uno cuando vimos abdomen, estómago, intestino delgado, grueso, etcétera, ¿no? Y la parte 2 donde vimos los órganos accesorios, como la vesícula biliar, las vías biliares, el hígado, el páncreas, etcétera. ¿Ok? También la clase anterior vimos el sistema uroexcretor, los riñones, ¿no? Los uréteres, la uretra, la vejiga, eso es lo que vimos, ¿no? Y ahora nos corresponde ver los siguientes temas, ¿ok? El sistema óseo, que es muy importante evaluarlo, también la tiroides y finalmente el testículo. Bien, vamos a empezar entonces con el sistema óseo. El sistema óseo, entonces, vamos a tener, o sea, en sí el sistema óseo va a servir, va a tener muchas funciones, ¿no? Una función locomotora y una función sobre todo de protección de órganos internos, dependiendo de dónde estén los huesos, ¿no? Por ejemplo, el tórax obviamente va a proteger el corazón y los órganos del mediastino, por ejemplo, ¿no? Pero existen algunas patologías, ¿ok? De la densidad ósea principalmente, que te predisponen a ciertas fragilidades o fracturas, deformidades, etcétera, como es la osteogénesis imperfecta, ¿ya? Osteogénesis se refiere a la formación de los huesos, es decir, va a haber una alteración en la formación de los huesos durante el periodo embrionario. Y esto se va a dar principalmente por una alteración en la formación del colágeno tipo uno, que es la más común de todas. El colágeno tipo uno es la más común y se encuentra en prácticamente todos los huesos del cuerpo humano. ¿Ya? Y en algunos casos también dentro de la matriz extracelular que forma, por ejemplo, el tejido conectivo también. Entonces, el colágeno tipo uno es indispensable para la osteogénesis. ¿Y qué pasa cuando se altera esta formación del colágeno tipo uno? Existe todo lo que vemos acá a la derecha. Entonces, los pacientes que vienen con osteogénesis imperfecta van a venir, por ejemplo, con escleras azules, se le conoce así también, como escleras azules. Ya también van a tener una dentinogénesis imperfecta porque el colágeno tipo uno va a estar también a nivel de los dientes, ¿ok? Son niños con formación de dientes totalmente irregular, imperfecta, ¿ok? Y también vamos a tener los huesos wormianos, que básicamente van a ser esos huesos que se ubican o que tienen sus líneas de manera aberrante. No están las líneas como tal en las zonas de cisuras, porque recuerden que el hueso tiene cisuras, ¿verdad? Ya. Los huesos wormianos van a ser esos que no tienen esos, o sea, que no van a estar delimitados por esas zonas de cisuras, sino que van a tener cisuras aberrantes, van a ser múltiples huesitos a nivel de la calota craneana. ¿Ya? A eso se refiere con huesos wormianos. Entonces, los huesos del cráneo, de la calota craneana, no se van a unir correctamente y por lo tanto genera estos tipos de huesos, ¿no? Y bien, este es un signo bastante común de la osteogénesis imperfecta, sin embargo, no necesariamente o sea, no es patognomónica esta patología. Se tiene el fémur en acordeón. ¿Ven cómo está totalmente abierto como tal los fémures de los pacientes? Ya, estos pacientes, por ejemplo, si tú le haces cargar peso, estos pacientes pueden fracturarse tranquilamente en la zona medial, ¿no? La metáfisis de los huesos como tal. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y no solo eso, sino también miren cómo está de alargado un miembro y el otro, o sea, está totalmente deforme, ¿verdad? También se tiene estas deformidades, ¿no? Por ejemplo, esto es una pierna, ¿no? Y miren cómo está totalmente deformado, ¿no? Este debería ser el fémur, entonces ya son deformaciones anterolaterales. Estos son los clásicos pacientes que se ven, ¿no? Con osteogénesis imperfecta. De acá, ¿qué se deben acordar? Se deben acordar del fémur en acordeón. La condroplasia es una enfermedad muy común realmente, ¿ya? Son esos pacientes que tienen talla corta y esto principalmente, o sea, por talla corta me refiero prácticamente todo
todo el esqueleto va a estar corto, va a estar disminuido de tamaño. Ya, y miren, por ejemplo, esta mano de un paciente con acondroplasia. Ya está totalmente chiquita y se tiene el clásico signo de la mano intridente. Ya, y esto sí lo tienen que tener en cuenta y siempre lo deben de saber, porque esta siempre es, la mayoría de veces es pregunta de examen. ¿Ya? Y no solo eso, miren cómo de acortados están, por ejemplo, las crestas ilíacas, e incluso también hay una disminución entre el espacio o de la distancia interpedicular entre ambos, entre los pedículos de las vértebras. Y no solo eso, sino que también si vemos la columna vertebral, vamos a ver de que existe un signo llamado la columna en bala, las vértebras en bala. ¿Ya? Las vértebras en bala. Ninguna de estas va a ser patognomónica de esta enfermedad. Sin embargo, la mano en tridente sí es muy común encontrar en la condroplasia y es importante que si se encuentra este signo en los pacientes, descartar esta patología, ¿no? Y se tienen, miren, por ejemplo, estas crestas ilíacas que también reciben un nombre llamado las crestas ilíacas en orejas de elefante. ¿Ok? Y también miren este acortamiento principalmente rizomélico que es en la parte distal de los huesos como tal, huesos largos, ¿no? Como está totalmente acortado. Y acromélico que es en la parte medial. Miren cómo el centro del hueso largo está totalmente acortado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poco de lo que es la esclerosis. ¿Ya? Cuando uno habla de densidad ósea, se tiene tanto la esclerosis como la, mm, la disminución de la densidad ósea, ya que es la osteopenia, ¿ok? Entonces se tiene la osteoesclerosis y la osteopenia, ¿ya? Entonces, osteopenia, disminución de densidad ósea. Por ejemplo, se tiene la osteoporosis, que es la enfermedad más común que te causa esta disminución de densidad ósea, la osteoporosis, ¿ya? Que es prácticamente la más común, la que siempre vamos a ver, que es una disminución en el metabolismo del calcio, por eso la densidad ósea disminuye, etcétera, ¿no? Pero por otro lado se tiene la osteoesclerosis, que es el aumento de la densidad ósea. Ahora, ambos te van a disminuir, por ejemplo, la fuerza del hueso y te van a terminar causando fracturas patológicas, ¿no? Y el ejemplo más clásico de osteoesclerosis va a ser la osteopetrosis. También recibe el nombre de enfermedad Marmori y enfermedad de Albers-Schomburg, ¿ya? Pero la osteopetrosis es se conoce más como esto, ¿no? Es hereditaria y hay un aumento difuso de la densidad ósea. Vamos a ver cómo se ve, ¿ya? Y acá lo más común es la vértebra en sándwich, ¿ok? Miren, por ejemplo, cómo se encuentra de blanco, de radio opaco, todos los huesos, ¿no? Parece como si todos los huesos estuvieran hechos de densidad de metal. Ya a eso se refiere la osteoesclerosis, un aumento de la densidad ósea. Ya igualmente los huesos del hombro, la escápula, el húmero, ¿no? La parte proximal, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más se tiene? Se tiene esto, por ejemplo, ¿no? Se tiene la vértebra en sándwich, bastante común en la enfermedad de la osteopetrosis. Sin embargo, también se pueden ver en otras patologías, ¿ya? O sea, no es algo patognomónico, ¿ok? Esto obviamente se va a diagnosticar principalmente con examen del genoma humano, ¿ya? Miren, por ejemplo, la calota craneana, ¿no? La calota craneana está totalmente calcificada, está totalmente blanqueada, ¿no? Y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, estas líneas que recorren prácticamente toda la parte externa de la cresta ilíaca, también es muy común y casi patognomónico de una osteopetrosis. Ya esta es también la vértebra en sándwich. Porque venden, ¿no? Por ejemplo, el pan arribita, no sé, la jamonada, etcétera, ¿no? Y eso hace simular como tal una vértebra en sándwich. Los pacientes tienen alta incidencia de fracturas, ¿ok? Fracturas patológicas en este caso. Ahora vamos a ver un poco de las fracturas. Las fracturas en sí van a ser una pérdida de continuidad, ¿ok? La pérdida de continuidad se da principalmente porque el hueso está totalmente vascularizado, está ricamente vascularizado, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, de que como hay una pérdida de continuidad, va a haber una línea radiolúcida acá que hace que no tenga una continuidad normal en el hueso cuando ves una imagen, ¿ya? Existen dos mecanismos, directo o indirecto. Por ejemplo, cuando, no sé, te caes
y te golpeas en la parte medial de tu tibia, en la esquina de una escalera, por ejemplo, ya ese es mecanismo directo, y te fracturas de la tibia, por ejemplo, ¿no? Ese es mecanismo directo, donde la fuerza está afectando o golpeando directamente el hueso y es en esa zona donde ha sido golpeado donde existe la fractura. E indirecto viene a ser, viene a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente, no sé, un señor, ¿no? Que está conduciendo su auto, etcétera, frena de manera abrupta, esto hace que por inercia, ¿no? Recuerden que todo el cuello se vaya para atrás y hay una hiperextensión del cuello y también se fractura el cuello. Entonces estamos hablando de un mecanismo indirecto. ¿Ok? Esas son las dos principales diferencias. Lo que le digo, ¿no? Un hueso está totalmente vascularizado, principalmente en la parte de la médula ósea. Ya la médula ósea está altamente vascularizado, porque recuerden que acá se forman, ¿no? Se forman las células sanguíneas también. Ya en la médula ósea se forma gran cantidad de las células sanguíneas. Es importante tener eso en cuenta también. ¿Ok? Y también ver principalmente cuáles son las partes del hueso, ¿ok? La parte medial siempre se va a llamar diáfisis, la parte del cuello va a ser la metáfisis, ¿no? Puede ser proximal o distal. Por ejemplo, proximal se refiere a si es que está más cerca al tronco o no, ¿ya? Y distal se refiere si está más lejos al tronco o no. Entonces, existen dos metáfisis, la metáfisis distal y la metáfisis proximal, ¿ya? Y finalmente los extremos, que son las epífisis. En cualquier parte puede haber fracturas y es importante que al momento de nosotros ver una imagen, poder describir en qué parte del hueso se encuentra cada una de las patologías de las fracturas, ¿no? De las pérdidas de continuidades. Bien, vamos a ver que la radiografía simple va a ser la unidad básica en el diagnóstico de fracturas, siempre y cuando las fracturas sean simples, no sean complicadas, etcétera. Sin embargo, existe algo que se llama la regla de los dos. Y ahí esto sí lo tienen que tener 100% presente, ya que esto siempre ha sido pregunta de examen la gran mayoría de veces. ¿Ok? Se tiene que en principio deben haber dos proyecciones. Es decir, no solo le puedes tomar una póstero anterior, sino que también le debes tomar una lateral. ¿Ya? Le debes tomar también una lateral. Es importante para poder evaluar si es que existe tal vez fragmentos óseos que no lo puedes ver en una posterior anterior o en una anteroposterior, dependiendo qué, qué quieras evaluar, ¿no? Luego también debes incluir dos articulaciones. Por ejemplo, te has fracturado el húmero, ¿no? El húmero, es decir, el brazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? En una radiografía simple debes incluir el codo y el hombro. Las dos articulaciones más cercanas los debes incluir. Por ejemplo, el fémur, te fracturas. Debes entonces incluir la rodilla y la cadera también, ¿ya? Para ver si es que también te está afectando la cadera o la rodilla o no. Ya, sí, es importantísimo, entonces, tienes que incluir la articulación proximal y distal, no sé, hombro-codo, rodilla-tobillo, por ejemplo, rodilla, cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, también debes incluir dos miembros. Esto es principalmente cuando estás evaluando a un niño, ya, a un niño. Es decir, por ejemplo, tienes un niño que por X razones ha fracturado la mano. Le debes tomar radiografía de las dos manos, sí o sí. ¿Por qué? Porque tienes que descartar patologías que predispongan al niño a tener fracturas, ¿ya? Es principalmente para los pacientes pediátricos. Se debe tomar de los dos miembros. Me fracturé no sé, la base del dedo medio de la mano derecha de un niño, por ejemplo, 5 años, ¿no? Tú le tomas una sola, pero en la otra sola te puede salir tal vez una malformación congénita o disminución de la densidad ósea, entonces le tienes que tomar de las dos manos para llegar a un diagnóstico, al menos para descartar otras patologías. ¿Ok? Y posteriormente se tiene la de los dos tiempos diferentes, es decir, dos exploraciones sucesivas. Después de 2 semanas, dependiendo del tiempo que te dé el traumatólogo, el paciente debe regresar para volverle a tomar las radiografías, ya con intervalo de días. Recuerde que no todas las fracturas se van a sanar en el mismo tiempo. El tiempo es variable de recuperación. ¿Ok? Esta es, por ejemplo, una fractura incompleta y esta es una fractura completa en la mano, en la parte de abajo. La derecha es completa, la de la izquierda es incompleta o parcial. ¿Ok? ¿Por qué parcial? Porque no te está afectando las dos cortezas. Solo te está afectando una corteza y llega solo hasta la médula ósea. Y por ejemplo, esta, miren cómo está totalmente roto de corteza a corteza. Por lo tanto, esa es la diferencia. Este también, corteza a corteza está totalmente roto, por lo tanto, hablas de completa.
¿ya? Y principalmente miren, por ejemplo, esta fracturita de acá, que está afectando longitudinalmente al hueso de la tibia, ¿no? Porque esta es la rodilla, este viene a ser la rótula, ¿ya? Está afectando, ¿verdad? O sea, existen diversas formas en las que una fractura se te puede presentar. Y ahí es importante que ustedes lo tengan en cuenta principalmente. ¿Ya, chicos? Se tiene la tomografía computarizada como ayuda en cuanto se tengan dudas principalmente o se tenga una fractura compleja o una fractura en una articulación compleja. Es decir, puedes tener una fractura de húmero, no se considera compleja, pero ves de que existen múltiples fragmentos óseos, entonces ya se convierte en una fractura compleja, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tienes una fractura en la cadera, ya, una fractura en la cadera con una radiografía no se va a ver al 100%. Es por eso que en las articulaciones complejas y en las fracturas complejas también se deben usar una tomografía. ¿Ya? Entonces se analiza principalmente las articulaciones grandes como la cadera, hombro, muñeca, pies, base de cráneo. La base de cráneo es importante. Recuerden que la fractura de base de cráneo te da un signo característico llamado los ojos de mapache, ya para que lo tengan en cuenta. Y estas son todas las indicaciones. También se le pide para fracturas patológicas, ¿ah? No se olviden, fracturas ocultas con compromiso articular, etcétera. ¿No? Miren, por ejemplo, esta tibia, como tiene múltiples fragmentos óseos que están afectando como tal, igualmente acá, ¿no? Entonces, tiene múltiples fragmentos óseos y está afectando a nivel de la rodilla, entonces le tienes que tomar una tomografía, ¿ok? Por ejemplo, acá, a simple vista en una radiografía no vería nada, ¿no? No se vería mucho, prácticamente nada. Pero si le haces una tomografía, puedes encontrar una fractura oculta. Por ejemplo, miren la base del calcáneo, está totalmente roto. Bueno, no totalmente, solo está afectando una corteza, una parte de la corteza, ¿no? Pero prácticamente ya va a llegar a la otra corteza, ya la va a dañar. Entonces, se tiene que tomar una tomografía computarizada cuando el paciente te sigue refiriendo dolor, ¿no? Te sigue refiriendo dolor y en la radiografía no ves nada. Y sobre todo en la cadera. Cuando se tiene un paciente que tiene este tipo de patologías de la cadera, ¿ya? En una radiografía lo puedes ver de esta forma, prácticamente nada, no vas a poder ver nada, lo vas a ver todo difuso. Entonces es en estas situaciones en las que no debes pedirle solamente una radiografía, sino que también debes complementar con una tomografía. Y hoy en día la tomografía te permite realizar te permite realizar reconstrucciones digitales. Por ejemplo, a este nivel de la derecha, estás reconstruyendo como tal solamente la parte del hueso. Le estás quitando los vasos, los órganos, etcétera. La grasa, la piel, todo le estás quitando, ¿no? Los músculos, solo estás dejando los huesos. Esos son reconstrucciones digitales y es mucho más preciso acá encontrar cuál va a ser la forma de tratamiento quirúrgico o no sé, etcétera, de los pacientes. ¿Ya? Entonces la tomografía te ayuda principalmente para eso, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de fracturas agudas, ¿ya? Cuando hablamos de fracturas agudas, es importante tener estos signos directos, ¿ya? La interrupción abrupta de la cortical, lo que les decía, ¿no? Una cortical o las dos están totalmente interrumpidas por una línea radiolúcida, negrita, ¿ya? Los bordes no van a tener esclerosis. Si es que tienen esclerosis, o bien puede ser una fractura crónica, o bien puede ser causado por enfermedades osteoescleróticas, ¿no? Como la enfermedad marmoria que les mencionaba anteriormente. Y finalmente el desplazamiento de los fragmentos óseos. Mire, por ejemplo, en la calota craneana, como hay una línea que está alterando la continuidad del cráneo, ¿no? Igualmente acá existen dos fracturas por lo menos, ¿ok? Ahora, puede ser completa cuando afecta a ambas corticales, ¿no? Está afectando ambas corticales, o puede ser incompleta cuando solo afecta a una sola cortical. ¿Ya? Y es importante que se diga esto al momento de describir una imagen radiográfica, radiológica. Es importante decir si es que es una fractura completa o incompleta para que el traumatólogo sepa cómo abordar a este paciente. No es lo mismo el tratamiento de una completa o una incompleta. ¿Ya?
Vamos a ver según su ubicación, si es que es completa o incompleta, cómo es que vamos a clasificarlos como tal, ¿ya? No solo eso, sino que también es importante mencionar que se debe hablar de la ubicación, ¿no? La epífisis, recuerden que son los extremos, y la diáfisis viene a ser el centro. Ahora, la delgada línea que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis va a ser la metáfisis, ¿ya? Que es el sitio donde hay menos incidencia de fracturas, pero igualmente hay, entonces sí es importante mencionarlo, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta fractura que es prácticamente la parte de la diáfisis, de la epífisis y la de la metáfisis, ¿no? En el cuello como tal. Luego se tiene esta otra que es prácticamente similar, ¿no? Es más que nada en la metáfisis, en el cuello como tal del, del hombro, ¿no? Del húmero como tal. Entonces sería la metáfisis proximal. ¿Por qué proximal? Porque está más cerca al tronco, ¿ya? Si fuera cerca al codo, sería la metáfisis distal, ¿ok? Y mire, por ejemplo, acá, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá, existe una interrupción de ambas corticales en principio, sí. ¿Y en qué parte del húmero se encuentra? En el centro. Van obviamente a su imagen de que intenta hacer la caracterización de las partes del hueso y ven de que el centro es la diáfisis. Entonces ustedes llegan a la conclusión de que es una fractura diaficiaria. Ambas, ¿ya? Son diaficiarias. ¿Ok? Esto es fácil, esto sí o sí lo deben memorizar. Siempre se debe decir en qué parte del hueso está. ¿Ok? Y esto es importante. Según la interrupción de la continuidad ósea, ¿ya? La parcial incompleta o la completa, ¿ya? Es lo que les decía. Cuando afecta solo una cortical, hablamos de incompleta. Cuando afecta a las dos corticales, hablamos de completa. Por ejemplo, esta, la de la derecha, como tal, viene a ser una completa, ¿verdad? Pero la de la izquierda viene a ser algo incompleto porque no afecta a las dos corticales, ¿ya? Igualmente a esta, no está afectando a ninguna de las dos corticales. Estas son las clásicas fracturas que se dan en los niños. No afecta a ninguna de las corticales, por lo tanto estamos frente a una incompleta o parcial. Y bueno, finalmente está esta también, que solo afecta una cortical y por lo tanto es incompleta. Mientras que por otro lado, tenemos a las completas, cuando te afectan a ambas corticales. Ya, por ejemplo, esta es una fractura de radio, la que vemos arriba, ¿no? Entonces, está afectando ambas corticales, hay una línea radiolúcida entre ellas y por lo tanto estás frente a una fractura completa. Igualmente acá, ¿no? Está totalmente fracturado. Incluso ven ese cambio de dirección que está causando que causa el radio como tal, así. Ya eso también reciben nombres y lo vamos a ver más adelante. Son distracciones. Lo mismo pasa en una fractura, por ejemplo, de cadera. Por ejemplo, tienes una fractura de cadera en la parte derecha, ¿no? La cadera derecha tienes una fractura. Esto hace, por ejemplo, de que tu miembro derecho, o sea, toda tu pierna derecha se acorte. Y eso es una distracción de acortamiento. O viceversa, por ejemplo, te fracturas la rodilla derecha, ¿no? O sea, la rótula derecha te fracturas. Entonces esa rótula derecha se estira. Vas a ver, por ejemplo, que tu rótula derecha está más grande, más larga que tu rótula izquierda. Y eso puede hacer una distracción de separamiento, ¿ya? Esa distracción principalmente es importante poder definirla al momento de que estés haciendo el examen físico de los pacientes también, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta fractura que está comprometiendo totalmente a las dos corticales, ¿no? Se tiene. Ahora, según la dirección o el trazo de fractura, y acá sí viene la principal diferenciación en cuanto a fractura completa o fractura incompleta, ¿ya? Dependiendo de qué fractura estés, si es que afecta una cortical o a las dos, la dirección o trazo de fractura va a ser diferente. Por ejemplo, tienes una fractura completa, vas a tener estas cuatro principalmente. Cuando la fuerza o el trazo de fractura es transversal o axial, se le denomina así, transversal. Cuando es oblicua, ¿no? Se le denomina de esta forma, o sea, básicamente diagonal, ¿no? Por lo tanto, es oblicua. Cuando tienen forma en espiral, estas son las menos comunes, pero se tienen casos, ¿no? Como tal, por ejemplo, por sierras, por ventiladores, etcétera, te puede generar este tipo de fracturas, ¿ya? Entonces se recibe el nombre de espiral. Y finalmente, cuando va a lo largo del hueso, recibe el nombre de longitudinal. Esa es la segunda menos frecuente.
Entre más frecuente se tiene la transversal como primera, la oblicua como la segunda, la tercera la longitudinal y finalmente la espiral. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuáles son los ejemplos de estos tipos de fracturas, ¿ya? Bien, en principio se tiene un húmero, ¿verdad? Se tiene un húmero porque este es el tórax, etcétera. Ya, se tiene el húmero, ¿ok? ¿En qué parte del hueso está? Está en la parte del centro, ¿verdad? Por lo tanto, es una fractura diaficiaria, porque está en el centro del hueso largo, ¿ok? ¿Qué más se tiene? Se tiene que está afectando ambas corticales, ¿verdad? Y como está afectando ambas corticales, hablamos de una fractura completa. Esa es una fractura completa. Ahora, ¿qué dirección de trazado está llevando? Parece como si estuviera totalmente horizontal, ¿no? Horizontal, porque no estamos viendo el hueso como tal de manera vertical. Entonces es por eso que decimos que es horizontal y no oblicua, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que esto viene a ser una fractura con línea de trazado transversal, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, que en el dedo meñique, en el quinto dedo de este paciente, del pie izquierdo del paciente, vamos a hacer un poquito de zoom, ¿ya? Se tiene esta fractura chiquitita, ¿verdad? Esta fractura chiquitita. ¿Ok? Se tiene, porque incluso se ve el edema, ¿no? A lo largo alrededor del hueso se ve el edema que hay por la misma fractura. Se tiene esta fractura, ¿no? Esta fractura de acá, ¿ya? Entonces, cuando vemos esto y vemos de que está de manera como que inclinada, decimos de que estamos frente a una fractura oblicua, ¿ya? Estamos frente a una fractura oblicua. Luego tenemos esto. Así se ven las fracturas, espirales, en espirales. Ya son las clásicas fracturas en espirales, son las menos comunes, pero así se van a ver, ¿ya? Se van a ver de esta forma. No va a tener como tal una línea de trazado, tan marcada como si la tiene una transversal o una oblicua, pero acá sí se va a ver, ¿no? Algo bien delimitadito, como si esta parte estuviera con menos hueso, esta parte también, esta parte con más... O sea, no tiene una forma tan definida como si lo tienen los demás, ¿ya? Y finalmente se tiene, por ejemplo, esta fractura que es la fractura longitudinal. Por ejemplo, miren esta parte de la rótula que está totalmente rota, ¿no? Está rota, pero la línea de trazado está básicamente de manera vertical, no está de manera horizontal, está vertical. Por lo tanto, recibe el nombre de longitudinal. Estas son las cuatro principales líneas de trazado que se tienen cuando estás hablando de una fractura completa. Y esto es importantísimo porque también se debe decir al momento de, de describir imágenes, ¿no? Y por otro lado se tiene a las fracturas incompletas, que según dirección de la fractura se tiene principalmente a esta patología que se llama como el tallo verde, ¿ya? Vienen a ser pacientes que son prácticamente niños, son en edad infantes, que se terminan fracturando, y como el hueso no tiene ya una calcificación que sí lo tiene, por ejemplo, un adolescente o ya un adulto, el hueso se va a romper, si bien es cierto, fácilmente, pero va a dar la apariencia como si fuera un tallo roto, ¿ya? Como si fuera un tallo roto, ¿ya? Y cuando se ve como un tallo roto, pues estamos hablando de que estamos frente a una fractura de tallo verde. Así se le llama. Mientras que por otro lado, se tiene esta fractura, ya, por un momento, voy a hacerle zoom. Esta fractura, en principio acá se ve una fractura incompleta, ¿no? Pero acá, este nivel, ¿por qué se ve abombadito? Por el edema. Significa que acá hay una fractura. También es una fractura incompleta. ¿Y cómo se le llama cómo se le llama a esto? Se le llama fractura en torus o rodete de incurvación. Pero más se le llama torus, ¿ya? Fractura torus, que se refiere que hay una fractura chiquita, ¿no? O puede ser un poco grande, pero que no llega a comprometer ambas corticales, pero termina generando un abombamiento en la zona de fractura. Y eso se refiere principalmente al edema que causa cuando un paciente se fractura, obviamente. Ya hay gran edema y por lo tanto hay este tipo de patología. ¿Ok? Ahora, según el número de fragmentos, también es fácil. Cuando existen dos fragmentos, ¿no? Se le denomina simple.
Ya, es decir, existe un hueso largo, por ejemplo, que te fracturas a la mitad en la diáfisis del hueso. Tienes dos fragmentos, el fragmento de arriba y el fragmento de abajo. Entonces estás frente a una fractura simple, ¿verdad? Una fractura simple. Ahí está. Este es, por ejemplo, un ejemplo bastante interesante, ¿no? Porque estás generándole una fractura oblicua, en esta oportunidad es oblicua, pero tienes dos fragmentos, el fragmento de arriba y el fragmento de abajo, ¿ok? ¿Qué más se tiene? Ya, esta va a ser conocida como fractura simple, ¿ya? Solo cuando tiene dos fragmentos. Pero miren acá, por ejemplo, tienen un montón de fragmentos desprendidos, chiquitos, de diferentes tamaños, de diferentes formas, etcétera. Por lo tanto, esto ya recibe como tal el nombre de fracturas conminutas, ¿ya? Conminutas. ¿Por qué? Porque tiene más de dos fragmentos. Puede tener tres o más fragmentos, ¿ya? Eso sí, obviamente el arreglo es con cirugía, ¿no? Ahora, miren, en el caso de las fracturas conminutas se tienen principalmente la segmentaria y las alas de mariposa. Las segmentarias principalmente es cuando se tiene fracturas principalmente de esta forma, ¿no? Donde la parte del centro, o sea, en un hueso largo, por ejemplo, se tiene dos cortes, tanto arriba y abajo, que no termina de comprometer como tal un hueso o una articulación más adelante o más distalmente, ¿no? Por lo tanto, se tiene que el fragmento del centro está totalmente desprendido de los otros dos. ¿Ya? Esa es la fractura segmentaria principalmente. ¿Ya? Mientras que las alas de mariposa se le conoce cuando el fragmento del centro está en forma rectangular, no, perdón, triangular. Cuando se tiene que el fragmento del centro es triangular, se le denomina una fractura de conminuta en alas de mariposa. Acá se ve mucho mejor. El fragmento del centro es triangular. Ya recuerden, tienen que haber tres fragmentos óseos o más. Pueden ser 20, 30, 50, lo que quieran, pero tiene que haber más de tres. Si son dos, solamente simple. ¿Ok? Ya. Y según la relación con sus fragmentos, es importante mencionar esto, y esto es a lo que voy. Son las llamadas distracciones. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser una rotación interna, un desplazamiento interno, cuando rota hacia el cuerpo, hacia el tronco, ¿ya? Y viceversa, cuando rota hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, no hacia el tronco, sino hacia afuera, hablamos de una rotación externa. Ahora, miren, por ejemplo, este tipo de fractura. ¿No? Como la parte, bueno, el fragmento óseo inferior está invadiendo como tal la parte de la longitud de este fémur, de la parte proximal. Entonces, esta parte chiquita de acá, hace de que el miembro derecho de este paciente, la pierna derecha, se vea más corta, ya más corta que la pierna izquierda, y por lo tanto recibe el nombre de distracción por acortamiento. ¿Ya? Y viceversa. Mira, por ejemplo, esta fractura ha hecho de que haya un gran espacio acá y por lo tanto el paciente va a tener la pierna derecha más larga que la izquierda. Por lo tanto, hablamos de una distracción de separación. ¿Ya? Ahora, recuerden siempre esto. Se le llama proximal cuando está cerca del cuerpo o distal cuando está lejos del cuerpo. Por ejemplo, la parte proximal del húmero va a ser la que está más cerca al tronco, por lo tanto, la que está más cerca al hombro, ¿ya? Y viceversa, la parte más distal del húmero va a ser la que está más cerca al codo, ¿no? Porque está más lejos al tronco, ¿ya, chicos? Ya. Vamos a practicar entonces un poco con las imágenes, ¿ya? En principio se tiene una fractura completa, ¿ya? Está en la diáfisis, por lo tanto es diafisiaria, ¿verdad? ¿Qué más? El línea de trazado es oblicua, ¿ok? Tiene dos fragmentos óseos, por lo tanto es simple, ¿no? Tiene un fragmento óseo arriba y abajo, y este es un desplazamiento medial. ¿Por qué medial? Porque se está yendo hacia el tronco. La parte inferior de la fractura, este fragmento óseo grande que se tiene acá, se está yendo hacia el tronco, por lo tanto es un desplazamiento medial, ya en principio. Luego, se tiene en la mano derecha otra imagen, ya la otra imagen. Se tiene en principio que está afectando en el centro del hueso largo, por lo tanto es diafisiaria también, ¿verdad? Ahora, afecta a está afectando a ambas corticales, por lo tanto viene a ser una fractura completa. ¿Qué más se tiene? ¿Cómo es la línea de trazado si es una completa? ¿Será espiral, será longitudinal, será axial o será
oblicua. Vemos de que es totalmente horizontal, por lo tanto es transversal, ¿ya? Y finalmente, ¿cuánto se tiene como tal o sea, cuántos fragmentos óseos existen en esta fractura? Se tienen dos, ¿no? El de arriba y el de abajo, por lo tanto hablamos de algo simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué distracción va a tener esto? Miren, por ejemplo, esta parte superior como tal del hueso que ha sido roto, se está yendo hacia afuera, ¿no? Se está yendo hacia afuera. Por lo tanto, hablamos de un desplazamiento lateral, ¿ya? O sea, hablamos de un desplazamiento lateral, porque está yéndose hacia afuera, si se dan cuenta, ¿no? Se está yendo hacia afuera. ¿Qué más? Ya, miren, acá tenemos dos fracturas, ¿no? Pero prácticamente son casi iguales. Se tiene en principio que son diaficiarias porque están en el centro, se tiene que son completas, se tiene que, si bien es cierto, puede ser oblicua, ¿no? A este nivel, ¿no? A este nivel son oblicuas, a este nivel son oblicuas, entonces son oblicuas básicamente. Y se tiene que son principalmente simples, porque depende obviamente del hueso, ¿ya? Si acá tuvieran tres o más, bien. Si acá tuvieran tres o más, también vienen a ser con minutas. Pero Diego, acá hay uno, dos, tres, cuatro. Sí, son cuatro, pero no son parte de la misma fractura. Ya son diferentes fracturas y por lo tanto tiene que recibir como tal una caracterización o descripción distinta, diferente, por su lado. Ya pueden ser prácticamente las mismas, pero debe ser por su lado. ¿Ya? Y ahora, como les decía, la parte inferior está tomando parte de la longitud del fragmento óseo superior. Por lo tanto, ¿esto qué va a dar? Va a dar una distracción de acortamiento. ¿Ya? Este miembro del paciente va a estar acortado respecto al otro. ¿Ya? Por esto mismo, porque está disminuyendo como tal la longitud de estos dos huesos. ¿Ya? Mientras que por otro lado se tiene esto, ya se tiene la rótula, esta es una rótula, ¿verdad? En principio, los huesos de esta forma de la rótula no van a tener diáfisis, metáfisis, entonces cuando tienes este tipo de huesos o una fractura, no vas a decir de que es deficiaria, epificiaria, no, simplemente no. Pero ves de que está afectando a ambas corticales, es por eso que sí vas a decir que es completa, ¿ya? Dices en principio que es completa. Luego, según línea de trazado, vas a llegar a la conclusión de que es oblicua, ¿no? Porque es diagonal, ¿verdad? La línea de trazado. ¿Ok? ¿Qué más se tiene? ¿Cuántos fragmentos óseos existen? Existen dos, el superior y el inferior, por lo tanto también es simple. Ahora, esta rótula va a dar una distracción de separamiento o separación respecto a la otra rótula. ¿Por qué? Porque si lo ven detenidamente, la rótula está más abierta, ¿no? Está más abierta, más grande. Y es por eso que esta rótula va a ser más grande que la otra rodilla. Y ahí esa es una distracción bastante común llamada distracción de separación. ¿Ya? Eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces digo, ¿todo esto me pueden preguntar al momento de hacer un examen? Sí. Cuando les pregunten en el examen, todo esto les pueden decir, ya, todo esto les pueden decir tranquilamente, ¿ok? Les pueden pedir, ¿no? Si es que es deficiente. Según la ubicación de la fractura y le ponen varias cositas, y ustedes pueden ir marcando igual. Según el número de fragmentos es tal, 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 tal. Según la línea de trazado es también. Es por eso que deben buscar, por ejemplo, no sé, en internet, por ejemplo, radiopedia de fracturas e ir practicando, ¿no? También es importante practicar. Bien. Ahora, la fractura por abulsión se da principalmente porque hay una contracción de un tendón y esto hace que un fragmento óseo se arranque junto a este. Es decir, un tendón puede salirse como tal o del ligamento, ¿no? Se puede salir como tal del lugar y puede jalar consigo un pedazo de hueso. Eso es una fractura por abulsión, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Una fractura por abulsión. Es un pedacito de hueso que está volando, porque posiblemente acá haya un ligamento que haya causado esta separación por abulsión, ¿no? Es una fractura, ¿no? Igualmente acá se ve otra, ¿no? Una fractura por abulsión, ¿ok? Igualmente, por ejemplo, cuando un paciente se lesiona como tal, el talón de Aquiles, el ligamento calcáneo, por ejemplo, si es que acá existe la rotura, va a jalar consigo un pedazo de calcáneo y por lo tanto generar una fractura por abulsión, que son muy comunes en deportistas, ¿ah? Estas fracturas sí son comunes en deportistas. Ahora,
Según la etiología, también es importante tener en cuenta la clasificación o más que nada la definición de las fracturas. Por ejemplo, se tiene fracturas patológicas. ¿A qué se denomina fracturas patológicas? Se denomina principalmente a esas fracturas que son causadas por enfermedades que te disminuyen o aumentan la densidad ósea, principalmente disminuyen, ¿ya? Por ejemplo, una fractura por osteoporosis, ¿no? O por acondroplasia, etcétera. Ya, esas son fracturas patológicas o por alguna otra patología. Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de próstata y hace una metástasis hacia las vértebras lumbares, ¿no? Y por lo tanto, porque tiene ahí una patología metastásica de condensación, te causan fracturas. Eso también es una fractura patológica, ¿ya? O también, por ejemplo, cuando existe una disminución en el metabolismo del calcio, por ejemplo, por un problema de la paratiroides, etcétera, también tienes este problema, un problema renal también, ¿no? También. Entonces, las fracturas patológicas se debe principalmente a eso, ¿ya? O sea, los huesos son anormales en cuanto a su densidad ósea principalmente. Son de baja intensidad, es decir, no tienen tanta densidad en cuanto al a mineral calcio se tiene, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener consigo fracturas en lugares donde un paciente no va a tener normalmente fracturas. Por ejemplo, un paciente normal va a tener fractura en la parte medial de la clavícula, por ejemplo, en la diáfisis del húmero también en la diáfisis del fémur, etcétera. Son las fracturas normales que existen. Pero estos pacientes van a tener fracturas en lugares que no son normales, pero para ellos sí. Por ejemplo, el cuerpo vertebral. Van a tener fracturas en los cuerpos vertebrales, en la muñeca, por apoyarse simplemente se fracturan. O sea, hay fracturas por traumatismos de baja intensidad, ¿ya? Tienen baja intensidad estos traumatismos, lo que en una persona normal no causaría ningún problema, en estos pacientes sí, ¿ya? Y eso sí ténganlo bien presente. Los lugares más comunes para que causen fracturas patológicas, principalmente por enfermedades osteopénicas, como la osteoporosis, va a ser el cuerpo vertebral, ¿ya? Los cuerpos de las vértebras. Es decir, toda esa parte rechonchita como tal, no las espinas, sino la parte rechonchita, ese es el cuerpo. Ya, ahí va a haber fracturas principalmente. ¿Ok? Miren, por ejemplo, acá. Acá en principio hay una fractura grande, ¿no? Pero si es que ven a los alrededores como tal del hueso, no hay prácticamente mineral calcio en esa zona. Es por eso que el paciente se lesiona en la muñeca, ¿no? En la base distal del radio como tal, ¿no? Esa es la epífisis distal, ¿ya? Entonces se fractura. Y si ven el resto de la mano, miren cómo está disminuido la densidad ósea. No hay como tal mineral calcio, como si existe acá y acá no, pues no. Entonces los pacientes se fracturan como tal la base de la mano, la muñeca, se fracturan la cadera, se fractura la columna, el cuello. Entonces, esas son las clásicas fracturas patológicas que existen. ¿Ok? Igualmente acá, miren, por ejemplo, ay, voy a hacer un pequeño zoom. Miren, por ejemplo, a este nivel, cómo es que hay desprendimiento como tal de un poco de los fragmentos óseos, pero la disminución de la densidad ósea es la que no se negocia. Existe una disminución generalizada en la cresta ilíaca derecha y en la cresta ilíaca izquierda. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá también hay una fractura, pero miren cómo se encuentra el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello como tal del fémur. Entonces, existe una disminución generalizada de la densidad ósea y es por eso que esto va a terminar predisponiendo a fracturas patológicas, obviamente. Ahora, importante, las fracturas patológicas también son comunes encontrar en el fémur, pero a nivel del cuello. Ya a nivel del cuello se puede fracturar un paciente con disminución de la densidad ósea. Sin embargo, un paciente común que no tiene una disminución de la densidad ósea, que tiene una densidad ósea normal, estos pacientes van a tener fracturas en el fémur, sí, pero en la diáfisis, en el centro normalmente, más comúnmente, ¿ok? O en la cadera por un golpe, tal vez por un traumatismo bastante fuerte pueden tener, pero en el cuello se da principalmente en pacientes con osteopenia, ¿ok? Ya. Ahora, esto también es importante, porque esto es pregunta de examen bastante, la fractura de estrés. Esto se da principalmente en los deportistas, ¿ya?
Los deportistas van a sufrir esto principalmente porque hay mucha fatiga o porque hay insuficiencia también en algunos casos. Se da principalmente en esos corredores que hay de maratones también o los que hacen marcha larga también. Y se da principalmente por fracturas o por periodos prolongados de estrés de ese tipo de actividades. ¿Ya? Ahora, en una radiografía no se va a ver prácticamente. Se debería ver una línea radiolúcida, un poquito de disminución de la tenuidad, entonces, pero realmente en una radiografía no se ve una fractura de estrés, ¿no? No se termina por ver. Es en una resonancia, y esto sí anótenlo siempre, en la resonancia sí se va a ver una fractura de estrés, ¿ya? En la resonancia se ven las fracturas de estrés tranquilamente, ¿ok? Y en una tomografía no se ven tampoco, solo se van a ver en una resonancia. Porque es la resonancia que te va a ver esa insuficiencia o esa fatiga, es la única que te va a poder ver. Y ahí esto siempre ha sido pregunta de examen, ¿ok? Ah, otra cosa, no confundan una resonancia con una tomografía. Recuerden que las partes blandas te la va a ver una tomografía, mientras, no, perdón, las partes blandas te la ve una resonancia, mientras que una tomografía no te ve una resonancia, no te ve las partes blandas como tal, ¿ya? Miren, por ejemplo, la diferencia. Acá hay un aumento de la tenuidad, ¿no? Igualmente acá, pero realmente el paciente va a decir que le duele muchísimo, ¿no? Le duele mucho como tal, y ves que prácticamente la radiografía está totalmente bien, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Ves esta duda. ¿Qué es lo que pasa? Le pides una resonancia magnética que se lo haga aparte, porque el seguro no tiene, y le va a salir esta imagen, ¿no? Le sale esta imagen. Entonces ya llegas al diagnóstico de que es una fractura por estrés y le recetas al paciente reposo, que disminuye sus actividades, etcétera, ¿no? Esto sí, sí ha sido pregunta de examen, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poco de los tumores. Ya, los tumores existen, obviamente, o sea, la diferenciación entre benigno y maligno, la diferenciación en cuanto a macroscopía ya lo saben, ¿no? Básicamente, que, por ejemplo, los benignos crecen lento y los malignos crecen rápido, no invade localmente el benigno, mientras el maligno sí, no hay metástasis en benigno, en el maligno sí, y así, ¿no? Pero radiológicamente es importante tener esto en cuenta, por ejemplo, los bordes definidos para lo benigno, es que no hay compromiso de partes blandas, no hay reacción perióstica, que vamos a ver más adelante. Mientras que en los malignos sí va a haber reacción perióstica y va a haber compromiso de partes blandas y los bordes están espiculados, mal definidos. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, este tumor, ¿no? En el maxilar inferior, ¿ok? Cómo está crecimiento, una bolita, básicamente. Y miren a diferencia de este, ¿ya? Este está totalmente mal definido, ¿no? Está totalmente mal definido. Ya en una postmortem, miren cómo es que se ve la pierna, ¿ya? Cómo es que se ve la pierna. Mientras que este está bien definido, me parece que no afecta partes, las partes blandas, etcétera. Mientras que esto seguramente sí ha afectado partes blandas y ha generado reacción perióstica, que vamos a ver a qué me refiero con reacción perióstica más adelante. Bien, en localizaciones se tiene estos. Esto no creo que les pregunten ya, pero para que lo tengan presente, ¿no? El central y la excéntrica es cuando no afecta como tal, o no es, o bueno, afecta como tal a la médula espinal. No, perdón, a la médula ósea. ¿Ya? Mientras que la cortical y la yuxtaglomerular van a estar más que nada hacia el periósteo, hacia afuera, ¿no? Y cada uno puede encontrarse diferentes tipos como tal de tumores, ¿ya? Pero esto no creo que les pregunten realmente, ¿ya? Porque hoy en día ya no lo toman mucho en cuenta. Ahora, en cuanto a la zona de transición, sí. La zona de transición se refiere al espacio en el que hay entre el tejido enfermo, el tejido tumoral, con el tejido sano. Por ejemplo, si es que existe una zona de transición amplia, es decir, no sabes si es que estás frente a o sea, si es que existe una zona de transición amplia, es decir, no puedes diferenciar al 100% si es que es una parte de hueso sano o una parte de hueso enfermo. No lo sabes diferenciar porque es una zona de transición amplia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estás frente a un tumor que posiblemente sea maligno. Pero por otro lado, se tiene la zona de transición baja, ¿no? La diferencia entre la parte enferma, la parte tumoral del hueso, con la parte sana va a estar bien delimitada por una línea, cosa que acá no hay, ¿no? Y si es que hay una zona de transición baja, corta, estrecha, se piensa más que nada en un tumor benigno.
Y esa es la principal diferencia en cuanto a zona de transición. Ahora, miren, por ejemplo, hay ejemplos, por ejemplo, ¿no? Acá, miren, por ejemplo, el osteosarcoma, se tiene, por ejemplo, acá, miren, un pequeño tumorcito, ¿no? Este es un osteoma de hueso, ¿no? Que sale de la cortical y está afectando como tal la médula ósea. Miren como tal, todo o sea, la parte proximal como tal del húmero, miren cómo se encuentra de aumentado, cómo afecta las partes blandas, etcétera. Este ya viene a ser algo más patológico, como miren un condrosarcoma. Miren, por ejemplo, la diferencia entre el hueso normal con el hueso enfermo. Está totalmente bien delimitado, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de algo, algo benigno, osteoma. Miren acá, la zona de transición. No sabría decirle a ciencia cierta dónde está la parte de zona del hueso sano. Por lo tanto, estás frente a una zona de transición amplia, ¿no? Extensa. Por lo tanto, es algo maligno posiblemente. Igualmente acá no hay una zona de transición como tal definida para ver si es que existe o no algo maligno o benigno. Entonces estás frente a algo maligno. ¿Ok? Mire, por ejemplo, acá. Este es un quiste. Ya, este es un quiste óseo unicameral. Existe una delimitación bastante buena entre el hueso sano con el hueso enfermo. Entonces estás frente a algo benigno. También los márgenes internos. Se tiene el tipo de destrucción ósea que solo es para lesiones líticas, es decir, las que destruyen los huesos. Por ejemplo, este destructor de hueso que es de manera bien delimitada, no importa la forma, pero con tal de que esté bien delimitada, se sabe de que tiene un patrón geográfico. Y estos patrones geográficos se dan en tumores benignos, no agresivos normalmente. Por otro lado, se tiene esto, el patrón apolillado y finalmente el patrón permeativo. Depende principalmente de las figuras radiolúcidas. Como todos son destrucciones líticas, todos van a ser radiolúcidos, puntitos blancos, ¿ya? O estructuras blancas, si hablamos de geográfico. Pero acá depende del tamaño. Si es de 2 a 5, hablamos de apolillado. Es frecuente en lesiones malignas, ¿no? Pero también puede ser frecuente en lesiones benignas, es un punto medio. Pero si se tienen lesiones líticas menores a 2 milímetros, ya casi siempre es maligno, para que lo tengan presente. Y eso es un patrón permeativo. ¿Qué más se tiene? Se tiene la clásica reacción perióstica. Ahora, y acá sí presten atención. Cuando existe una destrucción, o bueno, existen dos tipos, continuos y el 6D que es discontinuos. Cuando existe una destrucción como tal, un compromiso del hueso, ¿ya? El periósteo tiene que salir al rescate para formar nuevo hueso, para formar nuevo periósteo y evitar de que exista disminución de la densidad ósea, predisposición a fracturas, etcétera. Entonces, el periósteo es necesario para poder hacer frente a las patologías que se encuentran en el hueso, en principio. ¿Ya? Por ejemplo, se tienen los continuos. Cuando hay una buena reacción perióstica, es decir, se puede ver bastante bien delimitadito, ¿no? O sea, eso se refiere que el crecimiento del tumor le ha dado el tiempo necesario al periósteo para que pueda crecer. Entonces, por este razonamiento, los tumores que crecen más lento van a hacer de que su reacción perióstica sea más uniforme, más bonita, ¿ya? Entonces, estos tipos de reacción perióstica, los que son continuos, ¿ok? Van a ser los que se encuentran en un tumor benigno, principalmente. Mientras aquellos tumores que crezcan de manera rápida no van a dejar al periósteo generar un nuevo hueso. ¿Ya? Y como no genera un nuevo hueso, la reacción perióstica es totalmente irregular, ¿ya? O de simple no le deja crear nuevo periósteo. ¿Ya? Y eso se le conoce principalmente como discontinuos si están presentes en los tumores malignos. Y acá abajo encontramos los ejemplos. Por ejemplo, este viene a ser una reacción perióstica continua, ¿no? Unilaminar, ¿ya? Pero miren, por ejemplo, acá este se le conoce como aros de cebolla, ¿ya? También es en lesiones benignas, sin embargo, acá hay que echarle un ojo, ¿no? Y echarle mucho más ojo cuando la reacción perióstica es en líneas así, saliendo del hueso de manera vertical, horizontal, etcétera, ¿no? Acá le echamos mucho más ojo porque la reacción perióstica no ha tenido tiempo para poder crecer, para poder formarse, ¿ya? Y por lo tanto, posiblemente estemos frente a un tumor maligno. Mientras que por otro lado, y este es el más agresivo, no ha formado al 100% un periósteo, ¿verdad? Y como no lo ha formado, estamos frente a un hueco grande donde debería haber periósteo y por lo tanto se ve que existe algo discontinuo a este nivel. Y estamos frente al triángulo de Codman, del sarcoma de Ewing. Esto sí es altamente agresivo, ¿ok?
Ahora, la matriz ósea hoy en día ya no lo tocan, pero es básicamente para ver que la matriz, lo que genera las células tumorales, ¿ya? Lo que genera las células tumorales. Puede ser osteoide, ¿ya? Cuando básicamente es formador de hueso, a eso se refiere con osteoide. Se da el patrón en palomitas de maíz con aumento de densidad, etcétera. Ese es, acá no, ese es en tumores osteoblásticos, ya me parece que está más adelante, fibrosos. Y finalmente el osteoblásticos. Ya ven, acá hubo un pequeño error en cuanto a las ubicaciones como tal. ¿Por qué? Porque el osteoide se da en formadores de hueso, es decir, en tumores osteoblásticos, no en cartilaginosos. ¿Ya? El fibroso, pues obviamente se da el patrón en vidrio esmerilado, ¿ya? En vidrio deslustrado, esmerilado es lo mismo, y se da básicamente un aspecto difuso, difuminado, eso se da en los tumores fibrosos. Y finalmente los tumores cartilaginosos, que son los condroides, y ahí sí es el cambio, ¿no? Se da esto de acá, ¿no? Que es el clásico patrón en algodón. No es lo mismo que el patrón en palomitas del maíz, sino que es diferente, ¿ok? Y pues acá es principalmente los cartilaginosos. El único error acá es la ubicación, porque los osteoides son en tumores osteoblásticos, mientras que los condroides son en tumores cartilaginosos, ¿ok? Cartilaginosos, es decir, el cartílago, ¿no? Más tenemos. Bien, cuando hablamos del hombro, hablamos de que es la parte superior, lateral del tronco del ser humano, donde nace el brazo, y cuando se quiere evaluar como tal el hombro, se tiene dos técnicas de imagen, bueno, varias técnicas de imágenes. Se puede evaluar con una tomografía, porque el hombro es una articulación compleja. Se puede evaluar también con una resonancia, ¿no? Porque la resonancia te ve con lujo y detalle todo. Y finalmente también se puede ver con una ecografía, cuando quieres evaluar si es que existe o no tal vez enfermedades de la bursa, una bursitis, una inflamación, un aumento de líquido sinovial porque estamos en una articulación, etcétera. Entonces la ecografía te puede ayudar bastante para ver el hombro. No solo eso, sino que también te puede ver este, estructuras desgarradas, etcétera, ¿no? Y miren la resonancia magnética que también se puede usar, ¿no? Entonces, las bursas es importante evaluarlas. Las bursas en sí van a ser un espacio lleno de líquido, que ese líquido va a tratar de amortiguar la unión entre ambos huesos para que estos no duelan, pues, ¿no? Ahora, estos se pueden aumentar o bien pueden disminuir. Y cuando aumentan se le llama bursitis, por una inflamación a ese nivel, ¿no? Reducen la fricción entre los huesos, músculos, tendones que participan en la articulación del hombro. Es básicamente la responsable para que no duela los movimientos del hombro, ¿ya? Y se puede ver principalmente en una resonancia, ¿no? Acá miren cómo está totalmente intenso, pero también se puede ver en una ecografía, y en la ecografía es mucho más beneficioso porque no le vas a hacer una resonancia porque tienes la ecografía en la mano, que no es ionizante, que es muy accesible, que es barata, etcétera. No, viene a ser la bursa como tal, ¿no? Mira, bursa subacromio subdeltoidea, ¿ya? Y también acá ese ya es bursitis, cuando hay un aumento de la ecogenicidad, ¿no? Que es anecogénico a este nivel, cuando hay un aumento, estamos hablando de una bursitis, ¿ya? Ahora, cuando vemos los músculos también se van a evaluar con con una ecografía. ¿Ya? La ecografía sí te puede ayudar mucho mejor que una resonancia en estos casos. ¿Ok? La ecografía se puede tomar de dos formas, de vista transversal o de vista longitudinal. Y dependiendo de la vista en la que estés viendo el músculo, es importante ver si es que existe alguna alteración o no. ¿Ok? Miren, por ejemplo, se tiene un músculo lacerado, elongado, con distensión muscular. Cuando hay edema, mínimas colecciones serohemáticas o diserción de la arquitectura. Vamos a la imagen, mejor dicho. Mire, por ejemplo, esto es una ecografía en vista longitudinal, igualmente esta, pero miren, acá se ve, bueno, acá se ve un poco, ¿no? Miren cómo en todas las fibras musculares que deberían estar totalmente larguitas, horizontales, miren cómo existe una interrupción como tal de la arquitectura. Hay una distorsión, ¿no? Entonces, y es más, si ves la ecogenicidad es prácticamente hipoecogénico o anecogénico, acá, por ejemplo. Eso significa que hay colección serohemática, ¿no? Hay agua por el edema y hay sangre. Acá se ve mucho mejor. Las líneas que deberían estar bien delimitadas están siendo invadidas por este gran cúmulo de sangre, de cerosis, etcétera, ¿no? O de líquido inflamatorio incluso.
Mientras que por otro lado se tiene el desgarro muscular, que es básicamente la rotura, ¿no? Interrupción, la retracción de cabos musculares, etcétera. Donde en estos casos sí es mucho más grave, ¿ya? Porque se tiene prácticamente ya una zona llena de líquido, ¿ok? Llena de líquido. ¿Momento? Ya. Llena de líquido, lleno de básicamente sangre, ¿ya? Que no se tiene. Por ejemplo, acá también está prácticamente llena de sangre. El desgarro muscular ya es mucho más grave que una contusión, laceración. Esta contusión se puede solucionar solo, tranquilamente, pero el desgarro muscular ya no, requiere de tratamiento médico. En algunos casos la contusión, laceración también requiere tratamiento médico, ¿ya? Ahora, para ver tiroides, la tiroides va a ser un órgano glandular endocrino, ¿ok? Que funciona prácticamente en todo el cuerpo, ¿ah? Funciona en todo el cuerpo prácticamente la tiroides. Y el gold estándar para el estudio de la tiroides va a ser la ecografía. La ecografía te va a ver todo, ambos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo, que viene a ser la parte del centro de la tiroides. Recuerden que la tiroides forma las glándulas tiroideas, ¿no? Y las glándulas tiroideas actúan en cualquier célula del ser humano. Se tiene, por ejemplo, vista longitudinal o vista transversal, dependiendo cómo lo quieras ver en la ecografía. Pero la ecografía es el gold estándar y la primera técnica para el estudio de la tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides tiene sus patologías, ¿ya? Tiene sus patologías y ya los deben ir conociendo, ¿no? Como por ejemplo los nódulos tiroideos, que son bastante comunes, ¿no? Se tiene, por ejemplo, los bocios, ¿no? El aumento difuso como tal del volumen tiroideo, etcétera, ¿no? Pero los más importantes son los nódulos. ¿Por qué? Porque un nódulo solitario puede ser benigno como puede ser maligno, también puede ser un cáncer. Es por eso que acá se ha creado, mira, por ejemplo, puede ser benigno, puede ser maligno, como tal, los nódulos, ¿no? Puede ser diversas formas como tal de, o sea, pueden ser diversos tipos, ¿ok? Y es por eso que se ha creado esto, los T-RATS. Ojo, es T con T. ¿Por qué? Porque cuando se habla de mama, hablamos de B-RATS con B labial, con B de burrito, ¿no? No, eso. Entonces no se pueden confundir. Y este T-RATS va a ir del cero, ¿ok? No, perdón, va a ir del 1 al 5, ¿ya? Y dependiendo, y conforme va aumentando, el riesgo de malignidad es muy alto, ¿ya? Es muy alto y el plan también de seguimiento con biopsia de aguja fina, biopsia con aspiración de aguja fina también va a ser diferente. Y su seguimiento también. Miren, por ejemplo, para obviamente llegar como tal al T-RATS, si es T-RATS 2, 3, 4, 5, 1, estamos hablando de que se tiene que evaluar lo de arriba, la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos, es decir, calcificaciones. ¿Ok? Todos van a ir del 0 a 3 menos la composición, que van a ir de 0 a 2. ¿Ya? Y acá sí es importante que lo tengan presente, ya que les pueden pedir que saquen el TIRAS de una imagen tranquilamente. A mí me lo pidieron cuando llevé diagnóstico. Y esto sí lo deben tener presente, al igual que cuando veamos lo de la mama. ¿Ok? Bien. Miren, por ejemplo, esta composición. Cuando es quístico o casi completamente quístico, espongiforme, que es la forma de esponja que vamos a ver. Cuando es mixto, es decir, tiene una parte sólido, líquida. Y cuando es sólido, casi completamente sólido. ¿Ya? Miren, en principio, esta imagen está totalmente anecogénica. Y eso significa que está lleno de líquido. Por lo tanto, es totalmente quístico. Miren esta zona de acá, ¿no? Tiene parte anecogénica y parte hiperecogénica, ¿no? Entonces se tiene que es parte sólido, que es la parte de acá, y la parte líquido, que es esto. ¿Ya? Por lo tanto, es mixto, ¿ya? Igualmente acá, esta es la parte espongiforme, la forma de esponja. Y bueno, también se tiene esto que es prácticamente sólido todo, ¿no? Se tiene zona quística, es lo más grave, ¿no? Entonces, se tiene que, el primero es quístico, por lo tanto recibe la puntuación de 0. Luego, espongiforme, se tiene el de abajo, por lo tanto también recibe el 0, ¿ya? Porque espongiforme es 0. Luego se tiene el mixto, recibe el 1. Y cuando es totalmente sólido, recibe el 2, ¿ya? Recibe el 2. Ahora, este también es prácticamente sólido por completo, es un nódulo tiroideo, entonces recibe puntuación 2. Miren cuando estos son otros ejemplos, ¿no? De composición. Se tiene algo totalmente sólido, ¿no? Por lo tanto es este puntaje 2. Se tiene algo también entre sólido o líquido.
entonces está en puntuación 2, es casi completamente sólido. Esto es espongiforme, una parte quística, pero otra parte espongiforme, estamos frente a una composición 0, porque es parte espongiforme. Igualmente acá es prácticamente todo líquido, todo sólido, por lo tanto es puntuación 2. Espongiforme es puntuación 0. Y finalmente mixto, tiene parte líquida con parte sólida, estamos hablando de puntuación 1. Ya tenemos la primera para poder ir catalogando el T-RADS, ¿verdad? Luego se tiene la ecogenicidad, ya es decir, el color como tal. Ojo, no se confundan acá con hipoecoico con muy hipoecoico o anecoico, ¿ya? Cuando es anecoico significa que es un quiste y por lo tanto es cero, pues, ¿no? Por ejemplo, el de acá es un quiste, es cero, ¿ya? Es lo más benigno que pueda haber. Pero cambia, por ejemplo, si es hiperecogénico o isoecogénico con la tiroides. Si tiene la misma densidad de la tiroides, estamos hablando de algo isoecogénico. Ahora, la diferencia entre algo hipoecoico con muy hipoecoico es bastante marcada. Por ejemplo, este es hipoecoico, ¿ya? Recibe la puntuación de 2, pero miren este nódulo tiroideo, es mucho más negrito. No llega a ser punto de anecogénico, pero es totalmente más negrito. Por lo tanto, es muy hipoecoico y recibe la puntuación de 3. Igualmente este, ¿ya? No es anecogénico, es muy hipoecoico. Por lo tanto, es posiblemente maligno. ¿Ok? Entonces se tiene uno porque es hiperecogénico, ¿no? Se tiene que cero porque es anecogénico, que también es cero porque es anecogénico. Se tiene uno, o incluso puede ser dos tranquilamente, ¿no? El de acá ya se considera como dos porque es hipoecogénico y la diferenciación con el muy hipoecogénico que es tres, ¿ya? Y ya se tiene, por ejemplo, la parte de la ecogenicidad. Acá hay muchos más ejemplos, por ejemplo, ¿no? Se tienen estos nódulos tiroideos, en principio, miren cómo está totalmente muy hipoecogénico, es por eso que recibe la puntuación de 3, ¿ya? Esta recibe la puntuación, en este caso, de 3 también, porque es muy hipoecogénico, ¿ya? Miren este nódulo totalmente grande, pero es hiperecogénico, o incluso es isoecogénico con la parte o con la tiroides, entonces recibe la puntuación de 1. Este que es un nódulo muy hipoecogénico, prácticamente poco hipoecogénico, recibe puntuación de 2. Igualmente acá, como es hiperecogénico, recibe la puntuación de 1. Igualmente acá, hiperecogénico y isocogénico recibe la puntuación de 1. Y así van a ir categorizando como tal cada uno de los nódulos tiroideos que existen. Forma, este es mucho más fácil. Cuando es más ancho que alto, estamos hablando de una puntuación 0. Y cuando es más alto que ancho, es puntuación 3. ¿Ya? Por ejemplo, este viene a ser más ancho que alto, ¿verdad? ¿No? Y así pueden ir viendo, por ejemplo, las imágenes. Miren, en principio este es más ancho que alto, ¿no? Y por lo tanto recibe puntuación 0. Este de acá es más alto que ancho, ¿no? Porque miren, es más alto y esta es la anchura. Incluso acá se ve mucho mejor, mucho más ancho más alto que ancho, recibe puntuación 3. Este es más ancho que alto, recibe puntuación 0. Este es más alto, ¿no? Miren la diferencia, más alto que ancho, por lo tanto recibe la puntuación de 3 y este también, más alto que ancho, recibe la puntuación de 3. ¿Ok? Lo más común es que sea puntuación 0, es lo más común. Mira, acá les he puesto más imágenes como para que practiquen, ¿no? Este viene a ser puntuación 0, este también viene a ser puntuación 0, también puntuación, bueno, en este caso viene a ser puntuación 3 porque está entre sólido y líquido, ¿no? Esta parte es líquido, esta parte es sólido y es más alto que ancho. Este viene a ser puntuación 0 y este viene a ser puntuación 3 porque es más alto que ancho. Este es más patológico. Ahora, a esto sí ténganlo bien presente. Las calcificaciones o los focos ecogénicos también va del 0 al 3. Ahora, en estos casos sí es importante ver como tal la imagen y verlo detalladamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, si es que se tienen estas clásicas colas de cometa, ¿ya? Significa que es una calcificación benigna. ¿Ok? Significa que es una calcificación benigna. Usualmente están asociados a los quistes, ¿ya? Sin embargo, puede ser también para tumores benignos, ¿ya? Pero miren, esta es la clásica cola de cometa que se encuentra, ¿no? En esos tipos de calcificaciones benignas. Luego se tienen las macrocalcificaciones cuando son bastante grandes y reciben la puntuación de 1. Se tiene cuando a la periferia como tal del nódulo está totalmente calcificado y eso es puntuación de 2. Y finalmente cuando no son en cola de cometa, sino son varias calcificaciones punteadas y a eso ya se refiere puntuación de 3. ¿Ok? Ahora, sabiendo ya como tal la T-RADS, vamos a ver, por ejemplo, cómo se ven algunos cánceres. Bueno, este cáncer principalmente, que es el más común,
el carcinoma folicular, ¿ya? Se origina en este caso de las células foliculares, las que producen hormonas, y estos normalmente están asociados a hipertiroidismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque producen mucho más hormonas al haber muchas más células. Entonces están asociados a hipertiroidismo, ¿ok? Entonces, se va a ver de esta forma. Los márgenes van a ser irregulares, a lo grueso y caótico, disposición tortuosa o caótica de los vasos. ¿Ya? En principio, miren, la densidad del nódulo es totalmente, es muy hipocogénica, entonces recibe puntuación de 3, por ejemplo. ¿No? La densidad es prácticamente todo sólido, por lo tanto, 3. Ya prácticamente ya llegamos al TRAT 5, ¿no? Con uno más ya llegamos, pero vemos de que es más alto que ancho también, o ya, hay que decir de que no es más alto que ancho, pero tiene calcificaciones puntiagudas, ¿no? Varios puntitos tiene, entonces estamos también en 3, entonces sobrado llegamos a TRAT 5. Este ya viene a ser algo más posiblemente maligno. Ojo, un TRAT 5 no es sinónimo de un carcinoma, el carcinoma ya se va a diagnosticar con la biopsia, ¿ok? La biopsia con aspiración de aguja fina sí va a ser importante en estos casos. Ahora, le puedes realizar una ecodoppler para ver la vascularización de este tumor y vas a ver de que la disposición de los vasos van a ser tortuosos, ya va a ser aumentada a ese nivel principalmente porque estamos frente a un tumor, ¿no? Y luego finalmente el bocio, que es básicamente el agrandamiento como tal de la glándula, ¿ok? La glándula tiroide aumenta. Ahora, puede haber, eso es importante, independientemente de si hay alteración en su función o no, puede haber un bocio hipotiroideo, ¿no? Por un Hashimoto, por ejemplo. Puede haber un bocio hipertiroideo por un Graves-Basedow, por ejemplo, también. O puede haber un bocio eutiroideo, cuando no hay alteración como tal de la función tiroidea. Entonces puede presentarse en diversos escenarios, ¿ya? Y miren, principalmente es el aumento difuso de la glándula, ¿ya? Principalmente es el aumento difuso de la glándula. Y esto lo van a ver más que nada al momento de hacer un examen físico. Con la ecografía te puedes ayudar, sí, pero la ecografía es importante para poder buscar nódulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este bocio también puede ser causado por una enfermedad multinodular. Existe una enfermedad llamada bocio multinodular tóxico, que es cuando existen múltiples nódulos y estos múltiples nódulos son formadores de gran cantidad de glándulas de hormona tiroidea. Y el paciente puede llegar a tormenta tiroidea, etcétera. Entonces, esos pacientes pueden ser graves. Y solo en esos pacientes es donde se le pide, incluso en los que tienen un nódulo que se sospecha que es que funciona mucho más que toda la glándula, incluso en esos casos también se pide una gamografía. La gamografía te permite ver la actividad que tiene esos nódulos con respecto a la glándula. Vas a ver de que, por ejemplo, en la gamografía, en el nódulo se va a ver mucho más pintado, mucho más captante que el resto de la glándula, ¿no? Por ejemplo. Ok, y finalmente se tiene el testículo, que es similar como tal a la tiroides, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tiroides, si bien es cierto, se evalúa al principio con una ecografía, el testículo también va a ser igual. Ya el testículo es la glándula reproductora masculina, es una glándula reproductora masculina, es un eje que se conecta principalmente también con la hipófisis, ¿ya? Porque recibe las hormonas gonadotrópicas como la LH o la FSH, que recuerden que la LH y la FSH no solo ayuda en las mujeres, no solo está presente en las mujeres, sino que también el hombre tiene hormonas gonadotrofinas, ¿ya? Pues ayuda principalmente para la modulación de los espermatozoides o también para la formación de la testosterona por las células de Leydig, principalmente esto, ¿ya? Ahora, este viene a ser prácticamente la anatomía del testículo. El testículo entonces va a tener el plexo pampiniforme, se le va a llamar. Y ahí el plexo pampiniforme es importante en la anatomía. ¿Por qué? Porque existen algunas patologías del testículo donde este plexo se tuerce sobre su propio eje y genera una obstrucción de flujo sanguíneo hacia el testículo y por lo tanto este testículo puede estar isquémico y puede terminar de morirse. ¿Ok? Este es el testículo, ¿ok? Para que lo tengan presente. Ya, el testículo es de esta forma, se ve con una ecografía siempre, ¿no? Se ve con la ecografía y esta cabecita va a ser el epididimo, ¿ya? Puede haber una epididimitis, un aumento del tamaño y de la edema como tal del epididimo, o puede haber una orquitis, ¿ya? Que es básicamente la inflamación como tal del testículo. Puede ser por infecciones, o por golpes, etcétera, ¿no? La ecografía entonces va a ser el gol de
estándar para el estudio del testículo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la epididimitis, que es la inflamación del epidídimo. Esta patología es bastante común realmente y básicamente el epidídimo va a ser la cabecita como tal del testículo, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a encargar el epidídimo? Va a ser almacenar y madurar los espermatozoides. Entonces tiene una función bastante importante, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? La espermatogénesis. Pero bien, entonces recuerden que cuando hablamos de itis hablamos de inflamación, ¿verdad? Entonces, todo lo que es inflamación va a ser redondito, rechoncho, edematizado, con hiperemia, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la inflamación como tal va a ser edema, va a ser edema o hinchazón, va a ser hiperemia, que es aumento del riego sanguíneo, ¿no? Y principalmente eso. Y hay calor, obviamente. Si tú tocas ese testículo que está inflamado, pues vas a sentir que está caliente, bien caliente. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los signos como tal que vas a ver en una ecografía. ¿Ves? Este epidídimo, miren, por ejemplo, cómo está totalmente inflamado, ¿ya? Donde se ve mucho mejor. Igualmente acá, totalmente inflamado y causa este signo importante que se denomina hidrocele. ¿Qué es el hidrocele? Viene a ser el aumento del líquido inflamatorio rodeando como tal a la estructura que está inflamada. Ese es el hidrocele. Y va a ser un hidrocele reactivo. Es líquido inflamatorio, es como un edema. ¿Ok? Ahora, si tú le haces el Doppler, va a haber una hiperemia, ¿no? El epidídimo va a estar totalmente o ricamente vascularizado, incluso más de lo normal. Es porque hay una inflamación a ese nivel. ¿Ok? Igualmente acá que se ve muchísimo mejor. Miren cómo el epidídimo está, si bien es cierto, más grande, ya está más grande, pero también está totalmente o ricamente vascularizado, incluso por encima del testículo. ¿Ok? Acá se ve también mucho mejor. ¿Ven este líquido anecogénico que hay acá? Este es el líquido inflamatorio como tal. El líquido inflamatorio y eso se le denomina hidrocele reactivo. Nunca se olviden de eso. ¿Ok? Ahora, también puede haber un engrosamiento como tal reactivo también de las cubiertas escrotales. Ya, por ejemplo, esto de acá, engrosado está. Ahora, el varicocele va a ser la tortuosidad que se encuentra a nivel del plexo pancreatiforme, una dilatación anormal como tal de este plexo venoso pampiniforme y también se va a poder diagnosticar como tal por grados y en una ecografía. Solamente si les muestran este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no? Es totalmente vascularizado, ¿no? Si le haces una Doppler color de esta forma, Doppler espectral, pues te va a salir de esta forma. ¿Ya? Y en estos casos los grados sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Tanto el grado uno 2 y 3, ¿ya? El subclínico lo pueden definir por el razonamiento, ¿no? Pero el uno, por ejemplo, palpable durante las maniobras de Valsalva, pero no visible. Si es visible y palpable con maniobra, y si es visible y palpable sin maniobra. Ya es eso los grados principalmente. Pero en una ecografía se va a ver básicamente de esta forma, ¿no? Aumento del diámetro de los vasos del plexo venoso, ¿no? Y aumento, básicamente una hiperemia a ese nivel. Ya. El seminoma va a ser un tumor germinal, ¿ok? Es un cáncer en este caso que se da en los pacientes de edad joven, ya de edad joven, especialmente los de 15 y 40 años. ¿A qué se refiere con cuál es el principal factor de riesgo del geminoma? Va a ser de que un testículo no haya bajado hacia la bolsa escrotal durante la embriogénesis. Ya es por eso que, por ejemplo, pacientes que viven con testículos, viven, por ejemplo, con un testículo, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde está el otro? Por ejemplo, puede estar a nivel abdominal, a nivel del canal inguinal, y esto conforme va pasando los años se puede malignizar. Lo más probable, el 100% de los casos es de que ese testículo que está fuera de su lugar se maligniza, porque está fuera de su hábitat normal, porque está en diferente clima, etcétera, ¿no? La temperatura es diferente y eso termina causando la mutación de las células a ese nivel, ¿no? Entonces, la criptorquidia va a ser el principal factor de riesgo. La criptorquidia es eso, que no baja el testículo hacia el lugar escrotal, hacia la bolsa escrotal durante la embriogénesis, ¿no? Esa es la criptorquidia. Es por eso que los pacientes que son varones recién nacidos, ¿no? Los niños, los bebitos recién nacidos, se les tiene que hacer un tacto de ambos testículos, ya que si no tienen ambos testículos, nace con criptorquidia y este paciente tiene que operarse más adelante para quitarse, pero en principio ubicar el,
el testículo y luego quitarlo por cirugía, ¿no? Porque sí o sí se va a malignizar más adelante, ¿ok? Entonces, esta va a ser el seminoma, ¿no? Miren cómo está de hipoecogénico, más hipoecogénico incluso que el tumor, no, que el testículo, ¿no? Etcétera. Es hipoecogénica, es homogénea, etcétera, ¿no? Ahora, puede estar en el abdomen este testículo, ¿ah? Incluso si ven acá, ven de que está en el conducto espermático. Este testículo está en el conducto espermático y se termina formando una masa, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? Una masa. Ahora, esto es lo más importante. Ya la torsión testicular va a ser la patología más grave, entre comillas, ¿no? Tal vez por detrás del seminoma, pero es una condición de emergencia. ¿Por qué? Porque la torsión testicular es básicamente que el cordón espermático termina girando sobre su propio eje, ¿no? Y genera esta torsión testicular que hace de que bloquee el flujo sanguíneo al testículo y estructuras anexas, lo que va a causar una isquemia a nivel testicular. Es por eso de que la intervención debe ser antes de las 6 horas. Posterior a las 6 horas, el testículo va a quedar inoperativo, ¿no? Es por eso que pasando las 6 horas, el testículo tiene que salir, o sea, tiene que ser extirpado, ¿ya? Porque se necrosa. Entonces, estas van a ser los signos, principalmente la disminución del flujo sanguíneo testicular, y hay también hidroceler activo y este signo de torbellino de Whirlpool, que lo vamos a ver ahorita. En principio, en principio, ya, esto sí, téngalo en cuenta, la ecogenicidad testicular va a ir disminuyendo conforme van pasando las horas de isquemia, ¿ya? Entonces, puedes encontrar esta parte esta ecogenicidad del testículo, pero puedes encontrar, por ejemplo, este testículo. Este ya es 5 horas, 5 horas y media, ya a punto de morirse el testículo, ¿verdad? Pero básicamente es eso, conforme va disminuyendo la ecogenicidad, es porque estamos frente a más horas de torsión testicular. Y ahí este es el signo de Whirlpool, que básicamente es un torbellino, ¿ok? Que hace referencia a básicamente el cordón espermático girando sobre su propio eje, ¿ok? Se tiene el hidrocele reactivo, que es el líquido inflamatorio, ¿no? Y cuando le haces una ecodoppler hay una ausencia o disminución como tal del flujo sanguíneo escrotal, no, perdón, testicular. Miren, por ejemplo, este puede ser las primeras etapas, como va disminuyendo el flujo sanguíneo testicular, y este ya básicamente puede ser la última etapa como tal, porque prácticamente no está llegando nada de flujo sanguíneo. ¿Ok? Y así pueden diagnosticar una torsión testicular. Y bien, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Les voy mandando como tal su post-test, ¿ya? Para que ¿Tienen alguna consulta, chicos? A ver, voy a mandar ahorita. Ya, acabo de mandar el post-test. Bien, entonces, si no tienen ninguna consulta, recuerden que tienen mi número para poder preguntarme y pues listo, que tengan un buen jueves. Nos estamos viendo el sábado. Gracias, nos estamos viendo el sábado.